En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a partir de este momento bien temprano. En la apertura de la primera emisión de Noticiero de Televen estamos sobre una nueva jornada informativa, una agenda que presentaremos en resumen en esta primera parte del noticiero, luego con el desarrollo y presentación de los titulares, así también pues titulares de la prensa nacional, regional e internacional, la información del tiempo y culminamos siempre pues con lo que ustedes nos envían pues a través de las redes sociales, particularmente a través de la red social X, mejor conocida como Twitter. Hoy es miércoles 17 de enero y hay informaciones muy importantes que comenzaremos a detallar a todos ustedes en esta primera emisión. Bueno, empecemos. Vamos con el caso de Citgo. Interesante porque ayer se conoció una nueva decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que extiende el plazo, vamos a decirlo así, de protección sobre los activos de Citgo, una empresa venezolana en territorio de los Estados Unidos, pues una empresa que pertenece al holding de petróleos de Venezuela. En fin, sobre Citgo se tejen una serie de detalles porque como la nación venezolana, el Estado venezolano, ya sea por expropiaciones, ya sea por otros motivos, ha sido demandada o ha sido demandado, pues sencillamente en búsqueda de una indemnización, las empresas que se sienten afectadas, pues fueron a los tribunales de los Estados Unidos y solicitaron que para resarcir daños a su patrimonio, si así se viere, se pudiera ver, pues sencillamente solicitan acciones de Citgo o participación en Citgo, o que Citgo, que pertenece a la nación venezolana, les pague la indemnización. Bueno, eso se ha extendido porque también aspiran a que se les indemnice a los bonistas de Petróleos de Venezuela, los bonos de 2012 por allí, que están en deuda el Estado venezolano con las personas que los adquirieron. Bueno, se teje pues un gran temor de que Citgo pueda quedar en manos de algunas de estas empresas, tribunales federales de los Estados Unidos, con una ratificación además recientemente de la Corte Suprema de ese país, establecieron que debe seguirse un proceso de subasta que se estableció y que en los próximos meses definirá las cosas. Frente a toda esa realidad que es aún mucho más compleja que la síntesis que presento, pues el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sigue dando protección para que no puedan ejecutarse las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos y darle por lo pronto ese manto de protección, esa sombrilla de protección a la empresa Citgo Petroleum. Eso no quiere decir que el proceso de subasta que han anunciado tribunales de los Estados Unidos con la ratificación de la Corte Suprema se vaya a detener, sino que solo ahora por 3 meses más, es una decisión que viene renovándose hasta el 16 de abril, pues no pueden los acreedores que solicitan de Citgo para resarcir por expropiaciones o por lo que fuese, pues no puedan tomar decisiones en ese sentido y puedan, bueno, ejecutar sencillamente y recibir el dinero que están solicitando. Esto tratando de apretar un poco, repito, lo que significa el caso de Citgo. Simplemente por 3 meses más sigue pues Citgo y seguirá Citgo funcionando, sin duda alguna, que por cierto ha dado ganancias. Entonces, bueno, ya veremos. Pero es importante porque a la par de ello, también el Estado venezolano ha tomado una serie de iniciativas y va a continuar tomándolas en el terreno jurídico por una parte, pero también en el terreno diplomático, para evitar que Citgo pues, pueda caer en manos de sus acreedores. Acreedores que no de Citgo, pero sí de la nación venezolana, pero como Citgo pertenece a PDVSA, que es una empresa del Estado venezolano, por allí se han canalizado todos los reclamos en ese sentido. Así que bueno,
pendientes, pero por lo menos por 3 meses Citgo seguirá bajo su actual estatus. Bueno, seguimos compartiendo más informaciones de la agenda de este día, miércoles 17 de enero. Ayer, en declaraciones ofrecidas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, complementó los anuncios sobre los bonos que anunció hace 2 días. En la presentación de su memoria y cuenta o informe de gestión, el presidente Nicolás Maduro. Decía entonces Delcy Rodríguez, abordando el caso de los jubilados y los pensionados. En esta circunstancia, ella aclaró que esos jubilados de la administración pública no van a quedar desasistidos porque van a recibir pues una bonificación a través del llamado bono de guerra económica de $70 por mes. Y que los pensionados pues recibirán, los pensionados de la administración pública, se entiende, porque no está claramente definido, atención con esto, si los pensionados del Seguro Social, hay una confusión, por cierto, en varios medios de comunicación social, no se dijo claramente o no se estableció en forma muy explícita si son todos, incluyendo los del Seguro Social. Bueno, esos pensionados van a recibir pues o ese bono de ayuda, de respaldo social, por el monto de $25 mensuales. Digo todo esto porque es necesario, y es una invitación entonces pues al gobierno a que despeje bien las dudas, porque estos bonos que se aumentaron, o el bono que se aumentó en realidad de guerra económica a 60 y mantener en $40 en los Estatickets, que hacen un total de $100 en el salario mínimo, o el salario, sí, mínimo integral indexado, como lo llama el gobierno, es para los empleados de la administración pública. Pero ¿qué pasa entonces? Por ello la aclaratoria de Delcy Rodríguez ayer con los jubilados y los pensionados. Bueno, se despeje esa duda con lo que acabamos de relatar. Pero ¿qué pasa? Es bueno que se defina con los pensionados del Seguro Social, que no son empleados o que no todos son o fueron empleados de la administración pública. En todo caso, bueno, ese es el anuncio para jubilados, $70, para pensionados, $25. Continuamos, hay más informaciones. Esto de Citgo que presentábamos como información al inicio, a su vez se conecta, tiene su vaso comunicante con una investigación. Ayer se instaló una comisión que anunciaba desde la semana pasada Jorge Rodríguez. Una comisión que investigará presuntas responsabilidades en lo que el gobierno ha dado en llamar el despojo que se pretende con Citgo. Responsabilidad de parlamentarios y dirigentes políticos, pero parlamentarios que pertenecieron a la extinta Asamblea Nacional elegida en el año 2015. En ese sentido, bueno, se han dado una serie de nombres y esta comisión que se instala ayer establecerá responsabilidades y cuál puede ser en todo caso la sanción o la penalización sobre estas personas. Una parte de estas personas que fueron diputados a la Asamblea Nacional no están en el país, están en el exilio y otros aún pueden estar acá en Venezuela o están en Venezuela. Lo cierto es que es un número bastante significativo porque entrarían, me imagino que eso entrará luego en un proceso de depuración porque no pueden ser todos. Entrarían, bueno, todos los diputados que fueron elegidos por el voto popular en el año 2015. Eso hay que verlo bien, incluso dentro de ellos está la propia candidata presidencial María Corina Machado, quien fue elegida en esa oportunidad. Así que, atención, hay que hacer seguimiento a este caso que es importante. Bueno, continuamos con otras noticias. Esta es bien reconfortante porque es la reanudación de vuelos, luego de 10 años, de vuelos comerciales, vuelos directos entre Caracas y Medellín-Caracas. Ayer la línea aérea Wingo llegó a Venezuela procedente del aeropuerto José María Córdoba de Medellín con el primer vuelo, el primer contacto comercial luego de 10 años. A partir de marzo se van a abrir nuevas conexiones y habrá nuevas rutas. Se anuncia otro vuelo, pero este será Caracas-Bogotá, en fin. Así que es bien importante, mucho más o tanto más cuanto que
hay un volumen significativo de venezolanos que están viviendo y que se han marchado de nuestro país y que están viviendo, repito, en Colombia. Así que interesante todo esto, ¿no? Ya están funcionando 14 líneas aéreas internacionales otra vez en conexión con Venezuela, volando a diferentes ciudades del país. Bueno, vamos en el terreno político, ¿no? Hay información. Porque esto, bueno, político y jurídico, porque se está esperando una decisión de la sala político-administrativa sobre lo que es la inhabilitación a la candidata presidencial María Corina Machado. Y en este sentido, bueno, se espera que se tomen decisiones, no se sabe fecha indefinida, pero en cualquier momento pudiera anunciarse. Lo cierto es que ayer nuevamente, eso lo decía en su cuenta de internet, creo que en su cuenta de la red social X, Perkins Rocha, quien es el abogado representante de María Corina Machado, que no tienen acceso, continúan sin tener acceso al expediente. Quieren saber cuáles son los argumentos que la Contraloría General de la República envió al Tribunal Supremo para justificar la inhabilitación ya de vieja data de María Corina Machado. Entonces señalaban Perkins, pero es parte él o dirige él, pues un equipo legal que está a la espera de esta decisión, pero quieren conocer los detalles, en definitiva, de qué es lo que se está evaluando hasta ahora y cuáles son los elementos que reposan en la sala político-administrativa. Bueno, temas internacionales. Comencemos en este caso con un tema político-electoral y nos vamos a ubicar en El Salvador, donde las encuestas más serias, al parecer, a propósito de la elección presidencial del mes de febrero, a comienzos del mes de febrero, indica que Nayib Bukele, presidente de ese país, que aspira a la reelección, ganaría holgadamente. Tiene, según esas encuestas, una ventaja y un porcentaje de simpatía del 70.9%. 70.9%. Bueno, vamos al Foro Económico de Davos, que siempre se realiza por estas fechas en Suiza. Siempre van visitantes importantísimos del mundo económico y también del mundo político internacional, presidentes, jefes de Estado, primeros ministros. Ayer participó Gustavo Petro de Colombia y se refería al tema petrolero. Él dice que debe evitarse, atención, la explotación petrolera tanto por parte de Venezuela o Guyana del territorio de la Guayana Esequiba y de su frente atlántico. Él es partidario, pues, de acabar con la explotación petrolera en el mundo por el daño climatológico que está generando y por las consecuencias para lo que es el planeta Tierra como tal. Seguramente el gobierno venezolano pues mantendrá discreción en ese sentido porque el gobierno de Petro es aliado del gobierno de Venezuela, pero debe haberle llamado la atención a la dirigencia del gobierno el que Petro, su aliado, se refiere en estos términos, rechazando cualquier explotación petrolera sobre el territorio precisamente que está reclamando Venezuela y su fachada atlántica, el territorio del Esequibo. Otra información internacional importante es que, a propósito de la guerra en Gaza, que Israel y el grupo fundamentalista Hamas lograron un acuerdo para liberación de rehenes israelíes que están en sus manos a cambio de ayuda humanitaria, sobre todo en materia de salud. Entonces, en la medida que se van liberando rehenes, en esa misma medida Israel permitirá pues el envío de una necesaria ayuda porque hay una terrible crisis humanitaria a propósito de la guerra que se está desarrollando y del enfrentamiento armado pues en la franja de Gaza y bueno, y la confrontación que bien se conoce y que bastante ampliamente hemos reseñado en las emisiones del noticiero de Televen. Así que bueno, es otra información importante esta. Vamos a los deportes. Round robin. Bueno, ya sabemos que hay un clasificado para la final, los Tiburones de La Guaira, que ayer perdió, por cierto, ante los Tigres de Aragua su segundo juego. Perdió La Guaira, 10 ganados y 2 perdidos. Pero la gran afición de los Leones del Caracas debe estar muy preocupada porque los Bravos de Margarita triunfaron en los Leones y entraron no en fase agónica, ni mucho menos, pero en una fase muy delicada.
Algunos dicen al borde de la terapia intensiva. Bueno, ya veremos en ese sentido. Por lo demás, seguramente habrá reseña de otras informaciones importantes en el fútbol internacional, en fin, bueno, siempre dedicamos un importante segmento a la actividad deportiva en esta primera emisión. Bueno, es parte de lo que hemos resumido, habrá mucho más de seguidas. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, anteriormente conocida como Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Bueno, titulares: prensa nacional, prensa regional, prensa internacional, la información del tiempo y desde luego lo que ustedes nos envían vía redes sociales. Así que les dejamos con Harley, que sigue solo hoy otra vez. ¿Cómo estás, Harley? ¿Cómo te va? Hola, Carlos. Muy buenos días para ti, muy buenos días a todos los televidentes. Así es, este asiento está un poco frío y solitario. Me encuentro bueno, por aquí. Pues ya Gaudí, en breve, cuando regrese, te va a echar la mano. Sí, señor. Hace falta bastante. Ya por ahí en redes sociales lo piden. Señores televidentes, la situación de Citgo, la situación de los jubilados y pensionados en Venezuela, información del béisbol venezolano y también información del acontecer internacional, las que reseñan los diferentes diarios de circulación nacional, y ya nosotros los tenemos acá. Estamos listos para compartirlos con ustedes. Adelante, señor director. Arrancamos este recorrido con el diario Últimas Noticias. En su portada, la principal noticia que destacan es la siguiente: Parlamento investiga a 400 por robo de Citgo. Es el robo más grande hecho en la historia de Venezuela, así lo dijo el diputado Pedro Infante. Entre los que serán indagados figuran, además de Juan Guaidó, John Goycochea, Elías Mata, Ramos Ayub y José Ignacio Hernández, este último socio del bufete de abogados que demandó a Venezuela por el caso de la empresa Cristalex. Así lo señaló Infante, vicepresidente del Parlamento venezolano. En materia de economía, aumentaron el ingreso mínimo a jubilados y pensionados. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, explicó que el ajuste llevará el ingreso a $70 y $25 respectivamente. En la página número 6 de Últimas Noticias están los detalles de esta información. Más abajo, soberanía. Gobierno activará plan para desarrollo del Esequibo. Para la defensa de los derechos del país sobre el territorio fueron desplegadas 70 unidades de reacción rápida. Otro titular que destaca en Últimas Noticias para este miércoles con una gráfica: inauguran ruta Bogotá-Valencia. El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia arribó ayer el vuelo inaugural de la ruta Bogotá-Valencia, Valencia-Bogotá de la aerolínea colombiana Satena. La aeronave partió desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá y llegó a la capital carabobeña a las 8:37 de la mañana. En el ámbito internacional, escándalo: develan planes para sacar extranjeros de Alemania. Otro titular: despliegue. Irán inutiliza base de Mossad en Irak. Información del diario Últimas Noticias para este miércoles. Pero ya nos informan que tenemos más que lista la portada del diario El Universal. De inmediato la vamos a compartir con ustedes porque ellos también comienzan tocando el tema económico del país, y dice Delcy Rodríguez: nuevo ingreso mínimo para jubilados será de $70. De inmediato vamos a ampliar esta información, que por cierto fue una entrevista ofrecida por la vicepresidenta de la República a el canal Telesur. Los pensionados del Seguro Social recibirán el equivalente a $25. Así lo dijo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en esta entrevista. Ella también aclaró que tras los anuncios de aumento de bonificaciones, el ingreso mínimo integral indexado para los jubilados será de $70 y el de los pensionados será de $25. Calificó de magistral el mensaje anual de Maduro. Recordó que el sector laboral es el más afectado por las sanciones de Estados Unidos. Abro comillas, la siguiente justamente es una frase de la vicepresidenta de la República, abro comillas: el año pasado fue el año de mayor estabilidad en el incremento del dólar. Es importante que el pueblo sepa que quien está en Miraflores es un trabajador. Lo que tenemos para dar a nuestros trabajadores
ha sido hecho con esfuerzo propio. Cierro comillas, declaraciones de Delcy Rodríguez. Otro titular que destaca el diario El Universal para este miércoles. Maduro, Venezuela ve tangible anexión de territorio Esequibo. Maduro ordenó el despliegue militar cerca del Esequibo y aseguró que Venezuela creará un estado sobre el área en litigio. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno cuenta con un plan con el que prevé hacer tangible la anexión del Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, que controla esta zona y explota sus riquezas. En su mensaje anual ofrecido ante la Asamblea Nacional, agradeció a los diputados por haber convocado de manera unánime el referendo unilateral celebrado el pasado 3 de diciembre, cuando casi la totalidad de quienes votaron aprobaron la anexión del área bajo litigio. Otro titular que destaca el Universal para este día, por cierto, con una gráfica, y es una información internacional. Optimismo por diálogo Bogotá-FARC. Ampliamos. Las declaraciones del gobierno colombiano y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, se mostraron optimistas respecto al avance del tercer ciclo de diálogo que desarrollan en Bogotá tras la ampliación del cese al fuego por otros 6 meses, algo que les ha permitido lograr importantes progresos. Sobre la mesa hay otros temas como el respeto a la población civil y las economías ilícitas. Vamos a revisar otro titular que destaca el diario El Universal y es justamente, se refiere a declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Él dice a Noboa: búsquennos a nosotros, no al Comando Sur. El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió a su par de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el peligro accionar del Comando Sur de Estados Unidos en su país si permite que los militares estadounidenses tomen la dirección de las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Maduro pidió a Noboa y a los ecuatorianos estar atentos porque la crisis de seguridad y de violencia registrada en Ecuador forma parte de una nueva estrategia que utilizan los factores del crimen aliados con la ultraderecha, así lo considera el presidente de la República, Nicolás Maduro. Más abajo, Estados Unidos prorroga hasta abril licencia que impide embargo de Citgo. Ampliamos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el próximo 16 de abril la licencia que impide que los tenedores del bono PDVSA 2020 actúen en contra de la filial estadounidense de la estatal venezolana Citgo. Durante el periodo en el que está en vigencia la licencia 5N, las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo en relación con el bono PDVSA 2020, 8.5%, están prohibidas a menos que estén autorizadas por la OFAC. También hay información deportiva en esta portada para el día de hoy, una estrella para guiar el futuro. ¿De qué se trata este titular? Bueno, el ex Grande Liga venezolano Francisco El Kid Rodríguez iniciará una nueva travesía luego de ser anunciado como el nuevo manager de la selección venezolana de béisbol sub-15, que próximamente disputará el premundial en República Dominicana. Esta será la primera experiencia del Kid Rodríguez desde los banquillos, después de una extensa carrera en la Gran Carpa que lo llevó a vestir la camiseta de varios equipos como Angelinos de Anaheim, Mets de Nueva York, Azulejos de Toronto y Cerveceros de Milwaukee. Esta es parte de la información que reseña el diario El Universal en su portada para este miércoles 17 de enero. Pero tenemos más, ya está lista la portada del diario 2001 y la vamos a compartir con ustedes. Ellos también comienzan hablando de economía y el tema que está reseñado en la mayoría de los periódicos. Jubilados cobrarán $70 y pensionados 25. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, explicó que la medida es producto del esfuerzo propio del Ejecutivo. Reiteró que el bloqueo es un genocidio económico. Más abajo, en la agenda, tiendas ofrecen créditos para comprar línea blanca. El abono para la inicial puede estar entre los 30 y 60%. Más abajo, ponen régimen de presentación a equipo de María Corina. Integrantes de 20 Venezuela están acusados de conspiración. Con una gráfica, en Estados Unidos reinan las bajas temperaturas.
las nevadas persistentes en buena parte del país norteamericano, lo que ha dificultado el tránsito de vehículos y obliga a la cancelación de vuelos. El Servicio Meteorológico indicó que las ventiscas continuarán en el norte y en el noreste. Información del diario 2001 para este día. Ahora vamos a revisar la información deportiva que nos trae la portada del diario Líder en Deportes. Por supuesto, no podía ser de otra forma, sino hablando del béisbol venezolano. Leones siguen temblando. Bravos dejó en el terreno al Caracas 4-3 y le complicó más la vida al equipo felino, que no consolida el camino de la victoria en la gran final. Otro titular que destaca Líder para este día: fútbol aplazó fecha del inicio para el 2 de febrero. Más abajo, Giro Andino 2024 cambió de liderato. Fernando Briceño, Team La Guacamaya, dominó ayer la tercera etapa de la tendida para asumir el mando en la vuelta número 59 al Táchira. Información deportiva que refleja el diario Líder para hoy. Señores televidentes, ha llegado el momento de establecer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Quédense allí con nosotros porque en la próxima parte, como es costumbre, vamos a estar revisando los titulares de la prensa que circula en nuestras regiones. Ya venimos. Las enfermedades asociadas al consumo de cigarrillos podrían seguir elevadas pese a que se ha reducido su consumo en al menos 150 países durante los últimos años. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. El organismo aseveró que los países que implementan fuertes controles contra los cigarrillos pueden esperar hasta 30 años para revertir el número de muertes producto del consumo de tabaco. Para el año 2000, 1 de cada 3 hombres consumían productos de tabaco, mientras que para el 2022 son 1 de cada 5. La OMS alertó que pese a estos avances, la industria del tabaco busca revertir los esfuerzos de los países para disuadir a los jóvenes a consumir su producto. Ante esto, instaron a no bajar la guardia. Génesis Rivas, Televen. Muchas gracias por seguir en sintonía del noticiero Primera Emisión. Ya están listas las portadas de los diarios de circulación regional. Vamos a comenzar en el estado Lara con El Informador. Parte de las noticias que aquí están reseñadas han sido las noticias que hemos leído en los diarios de circulación nacional. Comenzamos. Estados Unidos prorroga hasta abril. Licencia que impide embargo de Citgo. Más abajo y con una gráfica lamentable. 1 muerto y 3 heridos. Deja triple colisión en Chupalaflor. Ampliamos. En horas de la mañana de este martes 16 de enero se registró una triple colisión en la avenida intercomunal Cabudare-Acarigua entre el sector La Morita y Chupalaflor, límite entre los municipios Simón Planas y Palavecino. En el siniestro falleció una persona y 3 resultaron heridas. Otra información que destaca El Informador para este miércoles: autoridades regionales agradecen a maestros que se mantienen en aulas. Más abajo, Delcy Rodríguez: sobre jubilados recibirán $70 y pensionados 25. Otra información que destaca este diario para este miércoles 17. Asamblea Nacional instala comisión especial para investigar a partidos de oposición por el despojo de Citgo. Más abajo, médico infectólogo Julio Castro advierte sobre pirola, nueva subvariante del COVID-19. En el ámbito internacional, 2 noticias. La primera: Comando de Estados Unidos incautó armas israelíes que iban a rebeldes en Yemen. Por otra parte, Petro, presidente de Colombia, se opone a que Venezuela o Guyana exploten petróleo en la franja en disputa. Hay más, porque ya tenemos más que lista la portada de Nueva Prensa Digital que circula en el estado Bolívar. De inmediato vamos a revisar los titulares
y ampliar parte de sus noticias. Preocupación entre comerciantes por restricción de luces LED. Ese es el principal titular de este periódico. Ampliamos de inmediato. Prohibición de las luces LED en las calles ha generado preocupación entre los comerciantes, quienes temen que esta medida tenga un impacto en sus ventas. Los mismos dijeron que la demanda de los LED ha aumentado considerablemente, pues los conductores buscan mejorar la iluminación de sus vehículos por las condiciones de las carreteras, especialmente la falta de iluminación. Otro titular que destaca este periódico que circula en Bolívar: trabajadores en protesta respaldan a educadores. Trabajadores, representantes sindicales y también la sociedad civil salieron a la calle a protestar por las reivindicaciones salariales, al tiempo que marcharon y llegaron hasta la sede del Ministerio del Trabajo en Bolívar para entregar un documento con las exigencias laborales. Más abajo, otro titular y con una pequeña fotografía: aumenta acumulación de basura en comunidades de Upata. En este nuevo 2024, sectores del municipio Piar siguen con los mismos problemas desde hace años, siendo la acumulación de la basura en las salidas y también en las entradas de las comunidades la situación que ha despertado las alarmas en el municipio. Justamente hay muchos casos. Para evitar la proliferación de enfermedades necesitan que comiencen a recogerse todos estos desechos. Hay más: OFAC prorroga licencia que impida embargo de Citgo, un titular que hemos leído en varios de los periódicos el día de hoy. Otro titular para Nueva Prensa Digital: trabajadores de CBG Alca, justamente no requeridos, se encuentran desatendidos. Un grupo de trabajadores en condición de no requeridos de la empresa CBG Aluminio del Caroní denunciaron que se encuentran desatendidos desde que están fuera de la planta. Actualmente tenemos 7 y vamos para 8 años fuera de planta, dijo Luis Medina, trabajador de la empresa básica. Parte de las noticias que ha reunido este periódico para este miércoles 17 de enero de 2024. Con él vamos a establecer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte, por supuesto, vamos a estar revisando, escuche bien, la prensa internacional. Tenemos ya listo el reporte del tiempo para las próximas horas y también revisaremos los mensajes que ustedes nos han hecho llegar a través de la cuenta X @el_noticiero. Quédense allí, ya venimos. Seis y 42 minutos de la mañana, momento de despegar nuestro avión informativo y lo aterrizamos en Argentina. Vamos a revisar 3 titulares del diario El Día que ya tenemos listo para compartirlos con ustedes. Ellos comienzan hablando de economía: aumento salarial del 25% para estatales y docentes. La mejora corresponderá a los sueldos de este mes, que se cobrarán en febrero. Para los gremios, la suba es insuficiente porque no recompensa la inflación del año pasado. Otro titular que destaca este periódico: el precio del dólar blue se volvió a disparar, pasó a los 1.200 pesos argentinos. Más abajo, piden echar del país a los extranjeros que delinquen. Información del día para este miércoles. Pero también nos vamos a revisar La República, diario que circula en Perú. En su principal titular: 20 años para Rodolfo Orellana por caso Oncocerv. Recordemos que es acusado por la Fiscalía de fraude por 10 millones contra la gobernación regional de Arequipa. Más abajo tenemos otro titular que es en materia política: condenan por difamación a ex contralor Edgar Alarcón. También hay un duro golpe a la delincuencia. Dice: en Ventanilla capturan al asesino de 2 hermanas. El culpable confesó su delito y dice que mató a la menor porque no lo iba a abandonar. Información de La República que circula en Perú para este día.
Bueno, y de inmediato vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED. Recuerden que el mismo es para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad, de allí tenemos las imágenes. Ahora vamos a revisar en detalles el pronóstico del tiempo. Nos vamos con el estado La Guaira, que estará parcialmente nublado con precipitaciones. La temperatura mínima estará en 24, mientras que la máxima en 29. Ahora vamos a San Cristóbal, estará parcialmente nublado con temperatura mínima de 19 y máxima de 28, mientras que San Juan de los Morros estará parcialmente soleado con temperatura mínima de 24 y máxima de 36. Es importante que usted recuerde que este reporte es válido solo hasta las 12 del mediodía de hoy. Si desea más información, puede ingresar fácilmente a inamed.gov.be. Ahora vamos con los mensajes que ustedes nos han hecho llegar en redes sociales. Y bueno, nos toca agradecerles por toda esos mensajes que nos han hecho llegar a través de la cuenta en X, @el_noticiero. Vamos a arrancar este recorrido con un mensaje que por acá nos ha hecho llegar, por favor. La señora Virginia Jiménez, ella nos dice: buenos días, Campo Lindo 3, Puerto Píritu, Anzoátegui, para 3 meses sin agua. Gracias. Bueno, una de las denuncias que más se repiten acá en X. Otro mensaje que nos hace llegar la señora Alejandra Nel. Dice: sí, buenos días. Ya vemos al elegante Carlos Fernández. Hermosa corbata. Bueno, y le salió piropo a Carlos Fernández. ¿Ah? De vez en cuando. De vez en cuando no cabe mal. El señor Luis Núñez nos hace llegar también un mensaje y nos dice: saludos, buenos días. La comunidad El Manguito Sexto, ubicada en el municipio Paz Castillo Miranda, le hace un llamado a Hidrocapital Tuy el suministro de agua potable en vista de la decadencia que presentamos las torres. Ya se nos hace difícil percibirlo. Más arriba, el señor Johnny Alberto nos envía una hermosa imagen y nos deja también un mensaje que dice: saludos, aún continúan los racionamientos eléctricos de 2 horas, de 10 p.m. a 12 p.m. en el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá, Maracaibo, sin respuesta de Corpoelec. Más arriba, la señora Ana Niquiel nos dice: feliz y bendecido día. En el Liceo Luis Espelosín de Catia hay una gran falta de profesores. Los alumnos no han tenido clases desde hace tiempo. Vamos a finalizar este recorrido con un mensaje de la señora Mari May. Ella nos dice: buenos días. Buen día miércoles, dice, con ánimo, entusiasmo y esperanza. Enfrentemos esta mitad de semana con Dios y la Virgen que nos acompañan. Cuídenos, y comparte también un mensaje muy bonito en una fotografía que está allí en redes sociales. Son muchísimos los mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de X. Queremos agradecerles por esa interacción. Para nosotros es fundamental. Pero hay que avanzar con más de esta primera emisión. De inmediato vamos contigo, Carlos, que tenemos más adelante. Sí, bueno, aparte de lo que ya hemos presentado en términos generales, un buen resumen en lo nacional y lo internacional de las informaciones que mayor destacan, vamos a sumar luego, en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen, algunas otras notas que tienen que ver con temas importantes también y algunas otras que son parte de las investigaciones que realiza siempre el equipo de periodistas del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar por actividad turística, que es bien interesante lo que va a ocurrir y la iniciativa que toma la isla de Margarita. Dirá presente en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en España, a realizarse del 24 al 28 de enero. Está muy cerca. Seguimos el espacio Ana Frank, recordar a las víctimas del Holocausto a través de la realización de exposiciones, conciertos y proyección de películas que servirán para no olvidar los horrores de los campos de concentración. Seguimos, vamos al Estado Bolívar ahora. Allí, en esta entidad, fue creado el primer museo de estudios fotográficos. Andrea Calma nos tiene los detalles. Entre otros temas internacionales, sumamos este. Un guardia carcelario en Ecuador fue asesinado en medio del conflicto armado que allí existe. Hay un estado de excepción. Bueno, en el espacio de entrevista estaremos compartiendo con Reinaldo Quintero, presidente de PIMI, además expresidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Hay varios temas bien importantes, ¿no? Entre ellos Citgo.
Bueno, y al final siempre reseñamos informaciones del arte y el espectáculo. Se estrenó el tráiler del Juego de las Llaves 3 con una venezolana en su elenco. Bueno, no se retiren de nuestra sintonía, vamos a regresar en muy pocos momentos, vamos a compartir algunos otros mensajes y al retorno estará Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días, Adrián. Buenos días, Carlos. Buenos días, Harley. Un gusto saludarlos a ustedes también, señores televidentes. Un placer estar acompañándolos desde temprano aquí con las informaciones del día. Les comentamos que un día como hoy, pero en 1783, nació en Caracas Pedro Gual, abogado y periodista considerado el primer diplomático de la América hispana y un importante actor en la creación de la política exterior de Venezuela y de la Gran Colombia. Con esto hacemos, como siempre, nuestra pausa comercial. Al regreso, las noticias y sus detalles. Vamos a ampliar el tema de la vicepresidenta Delcy Rodríguez con sus anuncios de aumento del ingreso mensual de jubilados y pensionados. Volvemos con esto y más en minutos. Continuamos con las noticias y sus detalles. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el nuevo ingreso mínimo para los jubilados será de $70. También tiene su expresión para los jubilados, que pasa a ser ahora a $70, porque representa el 70% de ese ingreso mínimo integral indexado. Y para los pensionados ya van a llegar al equivalente a $25 y acompañado de políticas de bonos de protección social de patria superarán los $30. Rodríguez aseguró que el ingreso que perciba el Estado venezolano este año por medio de exportaciones será dirigido a ajustar el salario integral de todos los trabajadores. Destacó además que buscan diversificar la producción nacional con miras a seguir desarrollando la economía venezolana. Fue instalada la comisión especial que investiga a los partidos de oposición que participaron en el despojo de Citgo. Su presidente, el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Infante, señaló a los partidos del llamado G4 como responsables del embargo de la estatal petrolera en el extranjero. El también vicepresidente del Parlamento indicó que lo que califica como el despojo de los activos de Venezuela en el extranjero se realizó mediante el denominado Estatuto para la Transición, aprobado por la Asamblea Nacional del 2016. Partidos políticos, ¿cuáles? Primero Justicia, Acción Democrática, la de Ramos Alú, hay que decirlo, ¿no? La de Ramos Alú, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular. 4 partidos políticos que participaron en estas designaciones, que se rotaban en las juntas directivas. Aquí está el acta del 13 de febrero del 2019. Nombro a uno. Por ejemplo, aquí aparecen estas actas Henry Ramos Alú. El diputado Elías Mata, quien era de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, y que fue que propuso todas estas comisiones ad hoc. Y aquí vemos todas las comisiones ad hoc. Aquí está la lista. Infante señaló que también se investigará a quienes fueron designados por las juntas ad hoc. Agregó que propusieron mecanismos de investigación para aplicar a los presuntos implicados en las acciones legales que se llevan a cabo desde Estados Unidos a Citgo, que es valorada en más de $15.000 millones. Uno de los elementos que se propuso es diseñar un cuestionario que sea aplicable para todas las personas que aparezcan. Pero también entrevistar a esas personas. Pero también dijimos, no puede quedar en las responsabilidades individuales. Las organizaciones políticas, partidos que tengan relación directa con esta investigación tienen que también asumir posición ante el país. Desde la Comisión Especial señalaron que presentarán ante la plenaria de la Asamblea Nacional y órganos competentes las pruebas sobre este caso. El diputado Pedro Infante indicó que de determinar responsabilidades se aplicará la ley de extinción de dominio. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 2 detenidos en el estado Barinas acusados de intento de homicidio. Volvemos con esto y más en minutos. Continuamos. Bajo el tema Arte y Resiliencia para la Libertad, el espacio Ana Frank recordará a las víctimas del Holocausto a través de un
In Memoriam 2024. Exposiciones, conciertos, cine servirán para no olvidar los horrores de los campos de concentración nazi. Desde hace 15 años, el espacio Ana Frank cumple con la conmemoración del Día Mundial de las Víctimas del Holocausto, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año el tema gira alrededor de la capacidad de adaptarse para sobrevivir y cómo usar la música y otras bellas artes para lograr ese cometido. A Venezuela llegaron 250 sobrevivientes de los campos de concentración. Hoy solo viven 35. Pero los testimonios de muchos de ellos fueron recogidos para no olvidar los horrores de la guerra, pero sobre todo, cómo los sobrevivientes superaron sus peores pesadillas al llegar a nuestro país. Este año la relación, por supuesto, es recordar lo que ha sido la Shoah para que no vuelva a ocurrir y vincularlo al tema del arte y la resiliencia para la libertad. Es decir, cómo a pesar de todo el drama, de todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de exterminio, campos de concentración, la búsqueda del hombre, de la mujer, de expresarse a través del arte, mostraba esa capacidad de buscar la sobrevivencia. ¿Qué exposición se ha montado para esta oportunidad? Bueno, los pendones obedecen al testimonio de los sobrevivientes judíos que Venezuela recibió con los brazos abiertos. Venezuela, que ha sido una tierra de gracia para todas las minorías. El acto central se llevará a cabo el 28 de enero en el Teatro Municipal de Chacao, en Caracas, con un concierto a cargo de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la batuta de José Ricardo Pacheco. Trae un hermoso concierto con 4 piezas, una sobre piezas conocidas relacionadas con el Holocausto, de Copland, de la película La lista de Schindler, de Mahler, y va a ser un homenaje también a esa gente que se supo sobreponer a la presión de lo que era el miedo a la muerte y la exclusión y la persecución. Durante la programación se estrenará la película El arte de la supervivencia del productor italiano Gabriel Guidi, que retrata la vida en el campo de concentración de Terezín. In Memoriam 2024 tendrá una gira cultural que se extenderá hasta el mes de marzo en los estados Lara, Nueva Esparta y Táchira. La gira cultural este año estará arrancando por el estado Táchira desde el 4 de febrero al 10 de febrero. En la gira cultural estaremos realizando distintas actividades en universidades de cada uno de los estados, actividades con colegios. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram como Espacio Ana Frank y en X como Espacio AF. Para obtener mayor información sobre In Memoriam 2024, puede revisar la página web www.espacioanafrank.org. Mardoley Prin, Televen. Continuamos con más información. El presidente de la Cámara de Talleres Mecánicos, Gino Fileri, anunció que presentará ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre un proyecto enfocado en la preservación del medio ambiente. Fileri precisó que el plan buscará reducir el impacto negativo provocado por los gases y diversos elementos en el ecosistema. También reiteró su petición de anexar a los mecánicos al sector formal automotriz a fin de aumentar las garantías a los clientes y también la recaudación de impuestos. Calificó como acertada la prohibición de luces LED en los vehículos por parte del INTT, asegurando que representa un peligro para la salud visual y son causantes de accidentes al generar deslumbramiento. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió por 3 meses la licencia que suspende a los tenedores de los fondos PDVSA 2020 tomar control de Citgo. La medida tendrá vigencia hasta el 16 de abril de este año y reafirma la resolución emitida en octubre de 2023 por la misma entidad. La normativa prohíbe las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de las acciones de la compañía petrolera y solo permite aquellas acciones autorizadas por la oficina estadounidense.
Las autoridades del país revisaron el plan estratégico que implementará Petróleos de Venezuela para este 2024 a fin de aumentar la producción de crudo. La junta directiva, liderada por el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, analizó las acciones a tomar para alcanzar el crecimiento del sector. Tellechea aseguró que este año los equipos de trabajo seguirán desplegados con el objetivo de lograr una gestión más eficaz y transparente. En otras informaciones, el líder político por Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, indicó que en el presupuesto anual de la Nación de este 2024 se redujo el dinero asignado a la educación de Venezuela, lo que a su juicio conducirá a una mayor crisis en este sector, el educativo. Aumentó el presupuesto de la Nación en 40%, pero resulta ser que antes significaba el sector universitario el 5.74% y ahora significa el 2.6%. Estamos dejando de invertir en educación y se le está perdiendo importancia a la educación. Y ese es un problema serio. Hay un déficit nacional de 500.000 docentes. Considera que debería existir un fondo nacional que venga de los ingresos petroleros, donde un porcentaje sea asignado a la educación y de esta forma darle prioridad a los maestros venezolanos con salarios dignos. Precisó que el ajuste en el ingreso mensual anunciado por el presidente Nicolás Maduro no era lo esperado por la mayoría de los ciudadanos, un tema con el que concuerda una ala del partido político Acción Democrática, quienes indicaron que bono no es salario. Bono no es aumento. Millones de venezolanos se quedaron esperando ayer por el aumento salarial y de las pensiones y jubilaciones. Al ritmo de recuperación de la economía anunciado, se necesitarán 16 años para alcanzar los niveles de una década atrás. Reiteramos nuestra propuesta de, en el corto plazo, un aumento lineal de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones del equivalente a $100. El dirigente político anunció que se encuentran solicitando ante la agenda legislativa de este año incluyan el proyecto de ley de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, presentado por esta fracción durante abril del 2022. Vanessa Urbano, Televen. El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que a través de la Zona Económica Especial Agroalimentaria de Oriente se podrá lograr el 100% de abastecimiento en el país. Va a poner a disposición de nuestros productores alrededor de 13.400.000 hectáreas que están en la zona oriental del país. Cuando digo la zona oriental, hablo desde la barrera norte-sur que hay desde Chaguaramas, en el estado Guárico, Valle La Pascua, El Socorro, hasta del Tamacuro y la fachada atlántica que está ahí hacia el Esequibo. Para que tengas una idea, solamente en esa fachada atlántica hay un potencial de producción piscícola de aproximadamente 200.000 toneladas de pescado al año. Y en estas 13.400.000 hectáreas que están disponibles y que la mayoría son de vocación pecuaria, no hay duda que vamos a alcanzar el 100% de producción nacional. Vamos a rebasar esas metas, vamos a tener mucho más excedentes y esos excedentes, por supuesto, irán para la exportación. Castro Soteldo también detalló que el 97% de abastecimiento alcanzado en 2023, el 94% se refiere a productos nacionales. Venezuela tiene previsto participar en 18 ferias internacionales de turismo durante este año con el fin de potenciar la actividad económica de este sector. El ministro de Turismo, Alí Padrón, indicó que para este año se prevé que cerca de 1,5 millones de extranjeros visiten nuestro país frente al 1.250.000 que ingresaron o visitaron a Venezuela en 2023. El titular de la cartera sostuvo que tiene como meta la activación de más de una veintena de rutas turísticas con el objetivo de mostrar los destinos que ofrece Venezuela. Los venezolanos pasaron a ser la tercera comunidad de migrantes más grande en Argentina, al registrar más de 163.000 personas. De acuerdo a los datos del censo 2022 referido a migraciones internas e inmigración, en Argentina hay un total de 1.941.862 extranjeros, de los cuales el 8,4% viene de Venezuela.
mientras que los paraguayos son la población con más extranjeros en Argentina, con 27%, seguido de bolivianos con 17,5%. La cantidad de emigrantes actual representa el 4,2% de los 46.234.830 habitantes en Argentina. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, solicitó al Consejo Nacional Electoral habilitar una jornada de inscripción para la juventud de nuestro país. Mendoza asegura que actualmente existen más de 2 millones de jóvenes no registrados en el CNE, por lo que indica que su ingreso va a garantizar el cumplimiento de las condiciones electorales para este año. Por otro lado, afirma que en 2023 la UCB vivió una crisis presupuestaria aunado al bajo salario de los profesores y la falta de servicio del comedor, razones por las cuales exige al Gobierno Nacional aprobar los recursos correspondientes para esta casa de estudios. Vamos a entrar en materia de sucesos. En enfrentamiento con cuerpos de seguridad fallecieron 2 sujetos solicitados por su presunta vinculación a homicidios y otros hechos delictivos. Uno de ellos, alias El Tata, sería el autor material de la muerte de un joven futbolista de 20 años en Puerto La Cruz, en Anzoátegui. La información fue confirmada por el director general del 6CPC, Douglas Rico, quien señaló que tras una intervención por parte de los funcionarios en el sector Racetti 2 de Barcelona, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra la comisión policial. Los hombres fueron trasladados al complejo Luis Racetti, donde fallecieron mientras eran atendidos por los médicos de guardia. Uno de los fallecidos fue identificado como Alexander Ávila Pino, de 22 años, conocido como El Tata, quien era investigado en 3 expedientes por homicidio. El otro abatido aún no ha sido identificado. Además, durante el procedimiento se colectaron 2 armas de fuego. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Nos centramos ahora en el estado Barinas. 2 hombres fueron detenidos acusados de intento de homicidio. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas indicaron que estos sujetos, identificados con los alias El Freso y El Ricky, se dirigieron a la vivienda de su víctima para cobrar una deuda y al negarse le efectuaron un disparo en el abdomen, dejándolo gravemente herido. Como evidencia se incautaron un arma de fuego, varias municiones, lo que ambos quedaron a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la circunscripción judicial de esa entidad. En otro punto de nuestro país, la policía científica en el estado Carabobo capturó a un hombre que se hacía pasar por médico mastólogo en el sector Monseñor Adams de Valencia. El 6CPC indicó que según los testimonios y entrevistas con testigos referenciales, así como el trabajo técnico-científico obtenido, se pudo comprobar que el sujeto aprehendido realizaba procedimientos médicos a pacientes oncológicos a quienes entregaba falsos resultados de biopsias y por los cuales les cobraba entre $200 y $300 por cada estudio. Para sustentar sus acciones como supuesto médico, presentaba títulos como máster universitario en cirugía mamaria, endocrina y metabólica y otro en cirugía laparoscopia avanzada gastrointestinal, mención oncológica. Sin embargo, los mismos, según indica el reporte policial, eran falsos. Durante la captura de este sujeto fueron recuperados como evidencia un teléfono celular, hojillas de bisturí, nylon de sutura y otros insumos médicos, los cuales se encontraban presuntamente vencidos. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. En más sucesos, un vigilante fue detenido en Valencia, en el estado Carabobo, por robar en viviendas en un conjunto residencial del sector Las Acacias, parroquia San José. De acuerdo a las investigaciones, el hombre de 47 años se valía de su cargo y de la confianza de los residentes para ingresar a las viviendas con el objetivo de robar prendas de vestir y artículos de valor para luego venderlos. Durante la operación policial también fueron aprehendidos 2 sujetos, uno de 25, otro de 26 años, por supuestamente impedir el procedimiento policial. Todos quedaron a la orden del Ministerio Público.
Un hombre y una mujer fueron detenidos en los estados Táchira y Zulia por presunto tráfico de drogas. El comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Domingo Hernández Lares, indicó que a la mujer se le incautaron 2 envoltorios de supuesta cocaína, mientras que al hombre se le decomisó 1 de presunta marihuana. Señaló que ambos ciudadanos quedaron a la orden del Ministerio Público en la entidad correspondiente. La directora del Servicio Municipal de Administración Tributaria de Barquisimeto, en el estado Lara, Jolibet Nelo, anunció que aplicarán ajustes que van desde el 20% a los contribuyentes específicos que tengan deudas con la municipalidad. Si usted tiene una deuda con el municipio y usted va a pagar los intereses y recargos y las multas con sus accesorios por incurrir en notar al día con respecto a sus impuestos municipales, usted va a tener una reconsideración de un 80%. La funcionaria detalló que llevarán a cabo también operativos para que los nuevos comerciantes conozcan cuáles son sus deberes y derechos en materia tributaria. Desde la ciudad de Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Bueno, cambiamos de tono. Este viernes 19 de enero se celebra la 27ª peregrinación al santuario Nuestra Señora de la Candelaria en el estado de Anzoátegui. La actividad religiosa organizada por la diócesis de El Tigre la realizarán 2 semanas antes de la celebración del Día de la Virgen de la Candelaria, patrona del estado Anzoátegui. Este año esperamos tener más de 200 personas. Esta peregrinación se hace por intenciones propias y las que más destaca sí son por mujeres que desean tener un hijo, y algunas de ellas ya han testimoniado que han recibido la gracia de tener pues, a un bebé y le han ido a dar gracias a la Santísima Virgen en la advocación de la Candelaria. Saldrá a las 6 de la tarde desde los tanques de Tanfán. Ya hay una preparación hay unos autobuses frente a la catedral que los trasladarán 1 hora antes, 45 minutos antes, para poder pues, facilitarle a aquellos que no tienen vehículos para llegar. También pues, contamos que a las 6 de la mañana tendremos la Santa Misa para clausurar toda la caminata en el Santuario Diocesano en Cantaura. El padre destacó que el recorrido será de 42 kilómetros y tendrá una duración aproximada de 12 horas. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. La isla de Margarita estará presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en España, a realizarse del 24 al 28 de enero. Lisbeth Miquilena nos tiene el reporte. La presidenta de la Corporación de Turismo del Estado Nueva Esparta, Griselda Contreras, aseguró que la intención de la vitrina internacional es promocionar el destino y activar los vuelos directos desde Madrid hacia la región insular, llevando propuestas de la mano con el Ministerio de Turismo. Vamos a ofrecer nuestro destino, nuestras bondades, nuestros hoteleros van a estar presentes en un stand que tiene Venezuela dirigido por el Ministerio de Turismo y la viceministro de Benetur, la señora Leticia Gómez, donde van a estar también operadores turísticos del estado Nueva Esparta. La vocera de Corpotour expresó que la isla de Margarita experimentó un notable incremento durante la temporada navideña de 2023, con un aumento de más del 25% en comparación con años anteriores, destacando la visita de más de 70.000 viajeros en el mes de diciembre. Con 74.244 pasajeros que ingresaron a nuestro estado Nueva Esparta, en los cuales los vamos a dividir de 67.643 fueron nacionales y 49.410 ingresaron vía aérea y 24.834 vía marítima. También recibimos 6.601 pasajeros internacionales. De acuerdo al impulso y crecimiento de la actividad turística durante el año 2023, Corpotour realizará un censo para así conocer la disponibilidad de camas y la ocupación hotelera. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sección internacional, al menos 40 personas provenientes de Túnez están desaparecidas en el mar Mediterráneo. Esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump arribó a New Hampshire tras su victoria en las primarias de Iowa. En la pequeña entidad, Trump espera dar un próximo paso hacia la nominación presidencial la siguiente semana. Veamos el siguiente reporte que nos preparó nuestra agencia aliada AFP. Después del comienzo de la votación,
Según afirman el magnate de 77 años, sobre el que pesan 4 inculpaciones penales, aventaja por mucho a sus principales rivales, Nikki Haley y Ron DeSantis, pero los resultados todavía son temporales y se desconoce por cuánto. A pesar de que la nevada que cayó en Iowa, en el medio oeste del país, hizo temer una baja participación, el expresidente se ha acercado un poco más a la nominación republicana para un probable nuevo duelo con el demócrata Joe Biden. Donald Trump, a quien las encuestas predicen una de las mayores ventajas jamás vistas sobre sus rivales, casi el 50% de las intenciones de voto, había pronosticado a sus seguidores una velada tremenda. Iowa tiene un gran peso en la campaña, porque si Trump no obtenía el triunfo que esperaba, su imagen de favorito indiscutible podría verse mermada para el resto de la carrera. La inmigración es uno de los temas que más preocupa a los republicanos y uno de los predilectos de Trump, quien afirma que los migrantes envenenan la sangre del país y amenaza con llevar a cabo la mayor operación interna de expulsión si regresa a la Casa Blanca. Es la primera vez que Trump se enfrenta al veredicto de los votantes desde las elecciones de 2020. Bien, nos vamos ahora a Europa. Al menos 40 migrantes tunecinos que intentaban llegar a Italia cruzando el mar Mediterráneo se encuentran desaparecidos. La Guardia Nacional de Túnez indicó que partieron en una embarcación desde la ciudad de Sfax en la noche del pasado 10 de enero y hasta el momento se desconoce su paradero. Señalaron también que recibieron alertas, o las autoridades fueron alertadas por los familiares luego de que estos perdieran contacto con sus parientes. De vuelta en nuestro continente, cerca de 33 toneladas de cocaína fueron incautadas en Bolivia durante el año 2023, lo que representa el 63% más que 2022, cuando se decomisaron 20 toneladas. El Ministerio de Gobierno, mediante el informe de lucha contra el narcotráfico, indicó también que fueron decomisadas 372 toneladas de marihuana. Señaló que el año pasado el área de siembra de hoja de coca alcanzó cerca de las 30.000 hectáreas cuando está autorizado solo un máximo de 20.000. Ante esto aseguró que están trabajando para frenar la sobreproducción que existe actualmente. En Ecuador, un guardia carcelario fue asesinado cuando se dirigía a su casa tras terminar su jornada en la cárcel de Sucumbíos. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad aseguró que facilitará todas las evidencias a los organismos encargados de las investigaciones para determinar los responsables del hecho. Esto ocurre en medio del conflicto armado interno que vive en este momento Ecuador. El gobierno de México descartó que hayan sido secuestradas las 8 colombianas reportadas como desaparecidas luego de asistir a una fiesta el pasado 5 de enero. Luego de ser encontradas el pasado sábado, las jóvenes de entre 19 y 31 años aseguraron que todas permanecieron en un lugar de la reunión, pero por su voluntad. El subsecretario de Seguridad de México indicó que 7 de ellas eran o serán deportadas por haber falsificado información de ingreso a México. Continuamos en ese país. El Servicio Meteorológico Nacional de México alertó sobre un descenso de temperaturas en el centro, oriente y suroeste del país, producto de la entrada de una masa de aire ártico. El organismo señaló además que la situación ha provocado nevadas y temperaturas mínimas de hasta 10 grados bajo cero en el norte del país. El gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de 16 organizaciones no gubernamentales, por lo que sus bienes, muebles e inmuebles serán traspasados al Estado. 9 de las instituciones, entre ellas 6 religiosas, fueron cerradas por el presunto incumplimiento con el reporte de sus finanzas, mientras que las otras 7, supuestamente debido a una supuesta disolución voluntaria de sus miembros. El ministro de Salud de Colombia aseguró que los casos de COVID-19 no han tenido un aumento significativo en el país durante estas primeras semanas del año. Sin embargo, no ofrecieron cifras. Al mismo tiempo, afirmaron que en los primeros 7 días de 2024 solo se registraron 2 decesos, lo que representa una reducción de casi el 98% en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando murieron 97 personas.
En Dinamarca pusieron fin a las adopciones de menores en el extranjero debido a que la Agencia Danesa de Adopciones Internacionales, la única del país que prestaba este servicio, anunció el cese de sus actividades este martes. La decisión de la organización fue tomada luego de que el Ministerio de Asuntos Sociales prohibiera traer a niños procedentes de Filipinas, India, Tailandia, Sudáfrica y la República Checa por presuntas irregularidades. El inicio de la temporada 2024 de la Liga FUTB fue postergado para el 2 de febrero. Los directivos del torneo venezolano precisaron que la decisión tiene como objetivo concentrar los esfuerzos en acompañar a la organización del preolímpico de la Conmebol que se realizará en nuestro país. El futbolista venezolano Yair Ramos es la nueva figura del Cincinnati en la Major League Soccer tras ser cedido por el Caracas Fútbol Club. El centrocampista fue traspasado para jugar un año en suelo estadounidense con opción a un contrato definitivo. El caraqueño viene de lograr el 5º lugar con los Rojos del Ávila en la Conmebol Libertadores Sub-20 del año pasado, así como la 4ª posición en la misma competición en el año 2022. Francisco El Kid Rodríguez se estrena como manager al comandar a la selección criolla que irá al premundial de béisbol sub-15 en febrero en República Dominicana. La Federación Venezolana de Béisbol lo nombró el nuevo monarca de la selección que participará en este torneo a finales del próximo mes. Esta será la primera experiencia como técnico en la carrera del caraqueño. Recordemos que el premundial reunirá a 12 selecciones de América. Los 5 mejores alcanzarán la Copa del Mundo, en la que ya están inscritos Países Bajos e Italia por Europa y Taiwán y Japón por Asia. Nos vamos al tenis. El español Carlos Alcaraz debutó en el Abierto de Australia con una victoria ante Richard Gasquet. El número 2 del mundo venció al veterano francés en 3 sets y se medirá ahora en segunda ronda al indio Sumit Nagal. El murciano busca en Melbourne su primer título en suelo australiano, que sería su tercer Grand Slam tras el Abierto de Estados Unidos en 2022 y Wimbledon en 2023. Alcaraz acumula un balance global de 42 victorias y 9 derrotas en los grandes torneos desde que debutó como profesional en el año 2021. Bueno, nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Reinaldo Quintero, presidente de Pymes. Volvemos con esto y más en minutos. Hoy quiero hablarles de Servicios Previsivos Roferirca, la empresa líder en previsión funeraria con más de 30 años de trayectoria, apoyando a sus clientes en cualquier parte del país en los momentos más difíciles, como la pérdida de un ser querido. Roferirca te acompaña con su personal altamente calificado en tu proceso de duelo. Afíliate comunicándote al máster 0212-953-8620 o en roferirca.com. Servicios Previsivos Roferirca, siempre su mano amiga. Estás viendo el noticiero. Bien, conversemos del tema petrolero. Hay diversidad dentro de lo que puede ser una agenda de conversación con Reinaldo Quintero, quien es el presidente de Petropymi, ¿no? Y en este caso, bien importante porque estamos comenzando, Reinaldo, bienvenido por supuesto, un nuevo año y nos preguntamos, bueno, el nivel de expectativas que se creó en el año 2023 con la industria petrolera nacional, con las inversiones nacionales, las internacionales, parece ser que todavía pues, no se ha definido del todo. Se han tomado buenas iniciativas, ha habido conversaciones, pero hay un nivel de incertidumbre por momentos por saber qué puede pasar. No sé si tú tienes una óptica distinta, a lo mejor lo ves con un mejor optimismo, pero ya estamos en el 2024 y esa dependencia del negocio petrolero sigue siendo vital para Venezuela. Sí, Carlos, buenos días, saludos a todos tus seguidores. Definitivamente
quizás uno tiene una expectativa de que las cosas ocurran más rápido. Yo siempre digo que el petróleo toma, ya no, antes decía 3T, son 4T realmente. Trabajo, tecnología, transparencia y tiempo. En los últimos 3 años hemos recuperado la producción y en cierta forma se atacó lo que era la declinación, y si tú ves ahora, ya te llevamos 3 años en crecimiento, aunque modesto y aunque buscando, si alguna vez llegaremos otra vez a los 3 millones, pues la gente tiene una expectativa, o la población tiene una expectativa alrededor de eso. Otro tema tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Las complicaciones, definitivamente. El año 2024 se ve como un año mucho más complejo políticamente que lo que fue el 2023, porque no pareciera que los 2 conflictos bélicos importantes de Ucrania, Rusia, Israel, Hamas en Palestina, se resuelven más. Estamos agregando nuevos conflictos también territoriales, locales, regionales. La política juega un papel muy importante en este punto, y voy a recordar lo que siempre digo, que lo que se hacía en el siglo XX no te va a servir para resolver la complejidad del siglo XXI. Definitivamente tenemos que hacer las cosas un poco diferentes y tenemos que creer en lo que se llama la igualdad soberana, donde los intereses o las prioridades de cada nación tienen que ser respetadas. Yo pienso que de alguna forma Norteamérica, que gobierna el lado de Occidente, ha entendido que necesita Venezuela para estabilizar la matriz energética. El gas venezolano hace falta en Europa, el crudo venezolano hace falta en Norteamérica, y pareciera que esa flexibilización va buscando hacia ese camino, y hay licencias que han entrado en fuerza. Claro, pero fíjate una cosa, y retomamos eso que tú mencionabas, los intereses geopolíticos que aparecen y los intereses estrictamente políticos que están de por medio. Si bien el año pasado hubo un alivio en las sanciones, lo cual ha permitido generar un buen nivel de expectativas, comenzaron conversaciones, se aproximan niveles de inversión probablemente, factores internacionales interesados, conversaciones de, por ejemplo, del gobierno y de la dirigencia de PDVSA con factores internacionales, pero como ese tema de las sanciones es vinculante al tema político y ahora vamos a tener un año electoral, entonces mucha gente dice, oye, pero ¿qué irá a pasar, no? ¿Qué irá a ocurrir? Este tema que plantea en forma recurrente Estados Unidos sobre si no hay claridad, transparencia, definición para unas elecciones claras, etcétera, 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 se pueden retomar las sanciones. Entonces, eso debe pesar en cualquier inversionista, no solo nacional, sino internacional. Sí, porque internamente también hay gente que es natural que se creen expectativas y a lo mejor especulaciones sobre lo que puede ocurrir. Por ejemplo, el famoso final del noviembre, 30 de noviembre, si no se hace esto, si no se hace lo otro. Lo que está ocurriendo son cosas pragmáticas, y tengo que decirlo también, que el trabajo que se está ejecutando dentro del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y PDVSA lleva buen camino, hay que reconocerlo, se ha trabajado muy duro, han ingresado, se han recuperado recursos aliados, no solamente de Chevron. Shell también está entrando en Trinidad y Tobago, a pesar de nuestras diferencias con Gran Bretaña. De igual forma está Eni, Repsol, Maurel&Prom, algunos nacionales que estamos trabajando también para incorporarnos en una forma consistente con un sistema productivo que atienda esa meta del 1.200.000, 1.500.000 que pretendemos llegarle, y que yo creo firmemente que sí podemos. Es un tema de hacer ajustes y de seguir creando, restituyendo la confianza y la credibilidad, que es lo que más se nos Ahora, fíjate, Reinaldo, ¿de qué manera, se me ocurre preguntarte, puede también esta disputa con Guyana perturbar ese escenario petrolero y gasífero que tiene Venezuela? Sí, pero hay que reconocer también que todos nosotros tenemos en nuestra mente un mapa que tiene un territorio que es nuestro, o por lo menos está en reclamación, y dejar que esos recursos que son
ingentes, grandes recursos de oro, gas y petróleo se han explotado por un solo factor. Yo creo que ahí es un tema de ponerse de acuerdo. Bueno, es cuestión de ponerse de acuerdo y negociar, donde entren, en este caso, los factores políticos, porque el gobierno tendría que negociar con el gobierno de Guyana y ver si el gobierno de Guyana acepta que empresas venezolanas o factores internacionales vinculados a Venezuela puedan participar en un proceso de explotación de petróleo y de gas o incluso de minería. Definitivamente. Es más complicado. Es muy complicado y definitivamente hay que seguir en ese tema, porque ese territorio, por más de que nosotros a veces hagamos a lo mejor observaciones banales, he oído yo, si me disculpan la palabra, donde dicen, bueno, si tenemos que mejorar esto porque vamos a entrar esto, no te puedes descuidar, esto no es vinculante. Ese territorio es un territorio en reclamación. Bueno, vamos a hacer una pausa, Reinaldo. Estamos conversando con Reinaldo Quintero, presidente de Petropimi. Un momento tan difícil como es la pérdida de un ser querido. Roferirca te ofrece la oportunidad de evitar gastos imprevistos, diligencias y trámites engorrosos en ese momento de confusión y dolor. Adquiere un plan de previsión y garantiza un servicio funerario, cementerio o cremación a nivel nacional. Alivia tu carga y apóyate en nuestros operadores. Afíliate y llama al 0212-953-8620 o contacta a sus redes @Roferirca y roferirca.com. Servicios previsivos Roferirca, siempre su mano amiga. Estás viendo el noticiero. Bien, seguimos conversando con Reinaldo Quintero, presidente de Petropimi. Otro elemento importante, volvemos al tema Estados Unidos y la relación bilateral y las contradicciones que existen. También Estados Unidos va a tener unas elecciones presidenciales y se apunta, por lo menos dicen las encuestas de opinión pública, que podría volver, aun cuando otras dicen que hay empate técnico, pero que podría volver Donald Trump. Donald Trump tuvo una política muy agresiva, muy fuerte, muy contundente hacia Venezuela y mucha gente piensa, bueno, pero si este señor gana, todo lo que se ha ganado, todo lo que se obtuvo en espacio pudiera perderse, ¿no? Sí. Claro, el pragmatismo nos puede invitar también a otras hipótesis. Claro, y de alguna forma el Ejecutivo Nacional ha mantenido una postura pragmática de que sí queremos hacer negocio. Vamos a continuar. El tema del circo también, que no lo mencionamos antes. Sí, hay que mencionarlo también. Es un tema que también complica la ecuación. Desde luego, porque se supone que ya comienza un proceso de subasta de esos activos de Citgo, entonces todo se enredó con aquello que se llamó el interinato, más la decisión reciente de la Corte Suprema y la ratificación del Tribunal de Delaware sobre que tienen que entrar incluso 10 empresas más a cobrar los activos que le debe el Estado venezolano. Es un pastel, ¿eh? Sí, el tema de la figura del alter ego hizo mucho daño y hoy día nos encontramos en un sector haciendo un reparto de culpas cuando nosotros realmente necesitamos un reparto soluciones pragmáticas, concretas. Podemos hacer esto. Yo particularmente sobre ese tema quisiera decirle a tus seguidores que el precio de Citgo, en mi opinión, no son 14.000 millones de dólares, porque hay una refinería, por ejemplo, en Nigeria, África, que la construyeron con una capacidad de 650.000 barriles al día, que es menor que la de Citgo, que son 800.000 barriles al día, y esa refinería costó algo entre 19.000 millones a 25.000 millones de dólares y tardó 6-7 años en ser construida. Entonces, si tú tienes una capacidad de refinación de 800.000 barriles en Norteamérica, con 4.500 o más estaciones de servicio, ¿cómo va a valer 14.000 millones de dólares? Es un tema matemático. Para mí vale muchísimo más. Y si tú le incorporas en la cadena de valor un bloque venezolano de crudo, esa es una empresa que puede valer 100.000 millones de dólares. Ahora, ¿sería el único que pudiera detener esto el propio gobierno de los Estados Unidos? Digo, el proceso de subasta, de la adquisición o toma de activos de PDVSA, no sé, a través de una decisión del Departamento del Tesoro, por ejemplo. Sí, yo pienso que si
Y volver a un proceso de negociación donde ahora tendría que negociarse con el gobierno venezolano, con el gobierno de acá. Claro, porque si prevalece la sensatez en ambos lados, eso pudiese concretarse en algo pragmático, donde los acreedores, si dado el caso, pueden demostrar la cantidad de su acreencia, porque en el caso de Cristalex, no, para mí, en mi opinión, no se le deben 1.200 millones de dólares ni 1.500. A lo mejor ellos invirtieron aquí, qué sé yo, 100, 30. Claro, ellos inflaron todo. Sí. En general los demandantes por lo general inflan todo, ¿no? Claro, entonces eso es un tema de mencionar correctamente y de buscar la posibilidad de cómo resarcer o pagar esas obligaciones con esa tremenda empresa, más los bloques que tiene Venezuela, más en el Caribe. Imagínate si tú a Citgo le pones 500 estaciones de distribución del Caribe, también detrás de eso hay muchos intereses, donde inclusive hay un grupo, entendí de un diputado de la Comisión de Energía y Petróleo, que hay un grupo israelí detrás de esto, que de alguna forma se había vinculado a grupos de intereses es un interés comercial, es digamos, un enfoque de toma de un bien de la nación. Yo creo que se puede arreglar si la sensatez confluyen en algo pragmático, todo se puede resolver. Bueno, el gobierno dijo que iba a tomar algunas iniciativas diplomáticas por una parte, pero también judiciales, es decir, hay que esperar y esperar el anuncio de qué va a hacer el gobierno frente a esta situación. Sí, bueno, y el proceso de negociación, tienes que negociar con el gobierno de los Estados Unidos, que es el que te puede dar la mano para entonces llegar a estos factores que están solicitando el pago de ese dinero. Sí, que además si vamos en los tres últimos ejercicios fiscales de Citgo, se reportó casi 5.000 millones de dólares en ganancias. Entonces, eso era suficiente para pagarle a Cristalex y negociar con Cristalex. Y de alguna forma para crear una estructura financiera que pudiese sostener un nuevo arreglo con gente que quiera resolver el tema, más no despedazar la empresa. Ahora, al margen de ello, ha comenzado a publicarse por allí, no sé si tienes alguna información en ese sentido, que en Estados Unidos ha comenzado una supuesta o presunta investigación sobre cómo se manejó el dinero que venía de Citgo y cómo se distribuyó en factores de la oposición venezolana. ¿Eso es cierto? Lo oí en los documentos que estaba investigando, algo oí de eso. No tengo a ciencia cierta porque realmente yo no soy un investigador o un tribunal, pero de lo que he oído hay cierto ruido sobre eso. Por eso es que también públicamente he visto un reparto de culpa que no nos va a llevar a nada. Necesitamos son soluciones y propuestas concretas para poder recuperar y mantener nuestra propiedad de la República, que es Citgo, y que, reitero, no vale 14.000 millones de dólares. Bueno, bien importante toda la información que aportaste. Esto seguramente va a traer mucha discusión en un futuro de corto plazo. Reinaldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual_tv y mi cuenta personal, @MandyMesa. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que se estrenó el tráiler del Juego de las Llaves 3 con una venezolana en su elenco. Gaby Espino sorprende a su fanaticada con la noticia de su participación en la serie, que se estrenará el próximo 14 de febrero en ViX y Amazon Prime. La recordada intérprete de A Todo Corazón compartió el primer tráiler de esta producción que va más allá de lo normal, en relación al tono y lo atrevido y picante en la que está basada. En el Juego de las Llaves, la actriz compartirá cámara con un elenco conformado por Alejandro de la Madrid, Fabiola Campomanes, Humberto Busto, Horacio Pancheri, Hugo Catalán, Cassandra Sánchez y Mauricio Garza. Ahora les contamos que revelan la razón por la que se separó Sofía Vergara de Joe Manganiello.
La protagonista de The Mother Family y el actor dieron a conocer que habían tomado una decisión bastante difícil de divorciarse el 17 de julio del año pasado a través de un comunicado en conjunto. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho por la otra, pedimos que respeten nuestra privacidad mientras navegamos en esta nueva fase de nuestras vidas. Así lo solicitaron, aunque la expareja evitó compartir detalles de las razones de su separación. El sitio de noticias TMZ reportó que presuntamente era porque el actor deseaba tener hijos, pero la colombiana no. Por otra parte, una fuente muy cercana a Manganiello confirmó a Six Page que supuestamente él siempre quiso ser papá y que ese anhelo se había intensificado en los últimos años. Seguimos con más, y es que Jason Momoa aclara por qué vive en una casa rodante tras su divorcio. El actor, uno de los personajes más representativos de la industria en Hollywood, se ha colocado en el centro de atención recientemente a debidas declaraciones que dio sobre cómo ha cambiado su vida tras divorciarse. Momoa y su ahora ex esposa, la actriz también Lisa Bonet, terminaron su matrimonio en el 2022 y recientemente formalizaron su separación después de la firma de su divorcio para disolver el matrimonio. Jason tomó una decisión bastante drástica al vivir la carretera dentro de una casa rodante. El intérprete de Aquaman explicó que optó por un estilo de vida nómada debido a su apretada agenda laboral, ya que pasa más tiempo viajando que en su casa. Además, su nuevo programa lo ha llevado a vivir de esta manera. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Concluimos la primera emisión del noticiero de Televen por el día de hoy. Vamos a dejarles nuestras cuentas en diferentes redes sociales para que continúen en contacto con nosotros. Bueno, comenzamos con X. Allí nos consiguen como @el_noticiero para que esté al tanto de todo lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. En Instagram estamos como @el_noticiero Televen para que también esté al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes, se las recordamos, @Canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que disfruten de su canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Será entonces hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.